15 minutos para las 10 de la mañana y Darío del Arco nos cuenta este nuevo desafío del presidente Milei. Efectivamente, Nacho, de una manera inesperada, tal vez impensada, Javier Milei echó leña al fuego de la relación con los gobernadores, pero uno imaginaba que esto podía darse con los gobernadores peronistas, con un Infran, con un Yarlora, a quien no le tiene demasiado afecto, con un Silioto de La Pampa, pero no, el presidente Javier Milei habló de todos los gobernadores, dijo que quieren romper el gobierno, que los espera el 11 de diciembre y que después van a sentarse a hablar. Y uno se pregunta, ¿pero por qué le embistió inclusive contra aquellos gobernadores dialoguistas que le han permitido sacar la ley bases, que le han permitido ratificar vetos que había justamente firmado el Ejecutivo? Bueno, y la respuesta no es demasiado fácil. Vamos a escuchar qué es lo que decía el presidente y después vamos a comentar de dónde viene esta furia del presidente Javier Milei contra los gobernadores, por qué mete a todos en la misma bolsa y cuál será la respuesta de la mayoría de los mandatarios provinciales, empezando por esta misma tarde, en donde el Senado va a haber una reunión crucial y tal vez la que haya generado la participación de Milei ayer en declaraciones con Luis Majul, que hizo que hablara de todos los gobernadores sin distinguir de qué partido son y si son amigos, adversarios, enemigos, dialoguistas o lo que lo quieran llamar. Vamos a ver qué decía el presidente Milei. ¿Y entonces por qué piden? ¿Tan locos? No, quieren destruir al gobierno nacional. ¿Todos? Sí, obvio, claro. Porque en el fondo lo que prueba lo que nosotros estamos haciendo es que lo que se hizo en la economía argentina durante los últimos 100 años está mal. Y que todo eso era malísimo para los argentinos de bien, pero era un negocio enorme para el partido del Estado. Independientemente del color político que tenga, son todo el partido del Estado. Entonces, en realidad, a ellos no les importa, digamos, si los argentinos van a estar peor o mejor. A ellos les importa el poder y la de ellos. Entonces, y este modelo lo que prueba es que ellos son parte del problema, no de las soluciones. ¿De dónde viene esta situación? A ver, ¿por qué se ha empiojado, entre comillas, todo entre Javier Milei y los gobernadores? Bueno, recordemos que los mandatarios provinciales, los 24, es decir, 23 jefes de gobiernos provinciales más Jorge Macri de Cava, se reunieron durante 2 semanas seguidas, hace prácticamente 20 días, en el Consejo Federal de Inversiones. Empezaron a repasar los números y se dieron cuenta y reclamaron que hay números que no le llegan a las provincias, hay recursos que no le llegan, que los ATN no han sido distribuidos de la manera que corresponden, se los ha quedado en alguna parte del gobierno, incrementando lo que ellos dicen o definen como superávit fiscal. Entonces, establecieron por lo menos 2 reuniones con el gobierno, con la gente de la jefatura de gabinete, del Ministerio del Interior, y no encontraron soluciones. Todos los pedidos que hicieron fueron escuchados, pero ninguno derivó en lo que pueda llegar a ser una solución a los que piden los gobernadores en este año tan particular y en un año en el que el gobierno nacional ha dejado de hacer obras que ellos reclaman. Como no tuvieron respuesta del Ejecutivo, generaron proyectos de ley que van a ser tratados hoy justamente en el Senado Nacional. Uno tiene que ver con el reparto de los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, y también tiene que ver con el impuesto a los combustibles, porque consideran que tiene que ser coparticipable, porque ya el fin que tenían esos impuestos a los combustibles para alimentar determinados fideicomisos no sigue, porque esos fideicomisos fueron dados de baja por el gobierno. Entonces, si la plata no va allá, que sea repartida acá para que las provincias puedan hacer sus tareas. Bueno, eso puso los pelos de punta en Javier Milei, que ha visto cómo puede progresar esta tarde el tratamiento del impuesto a los combustibles y los ATN en el Senado Nacional, y ayer, en una actitud bastante incomprensible, la embistió de esta manera que escuchamos contra los gobernadores, a los que desafió. Bueno, los veo después del 11 de diciembre haciendo alusión al recambio que se va a dar en aquella fecha en los legisladores y en las partes del Senado y de diputados de la Nación. Cree, lógicamente, que la Libertad Avanza va a tener mayor musculatura política y que no va a necesitar de nadie. Y se equivoca Javier Milei. ¿Por qué? Porque aún haciendo una excelente elección, hablemos de un 45, un 46% de los votos en las elecciones nacionales, la Libertad Avanza no tiene ninguna chance de tener mayoría propia, ni en diputados ni en el Senado.
por lo cual va a seguir dependiendo de alianzas políticas, ya sea con los gobernadores, que son los que manejan generalmente los senadores, los que piden a los diputados que vayan por acá, que vayan por allá, que voten o que no voten. Entonces, se ha envalentonado de una manera que le va a ser difícil después retrotraer el Piolín y tratar de restablecer algunas relaciones que, entre otras cosas, le permitieron llegar a lo que fue el año pasado el Pacto de Mayo, donde se veía a 18 gobernadores junto al presidente Javier Milei, una foto que de ninguna manera se pudo reeditar este 9 de julio, en el que a pesar de las invitaciones de presidencia, solo habían confirmado su asistencia a Tucumán 4 gobernadores y el anfitrión que era el peronista Jaldo. Así que la situación está complicada, los gobernadores, los ex Juntos por el Cambio se reunieron, la totalidad, me comentaban, estuvo Jorge Macri, Frigerio, estuvo Torres, Valdés, Cornejo, Orrego, que es el de San Juan, Poggi de San Luis, Sadir de Jujuy, que se fue bastante complicado con el tema de la neblina, con los vuelos reprogramados hace muy poquito, y Esdero del Chaco. Se reunieron vía Zoom con los senadores para hablar de la sesión de esta tarde, esta sesión que le preocupa tanto al gobierno. ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, se va a tratar el aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria para las jubilaciones y también otro tema crucial que tiene que ver con el presupuesto para discapacidad. Dice el gobierno que todo eso significa 2,5 puntos del PBI y que eso sería romper el equilibrio fiscal. Los gobernadores que se juntaron y que hablaron con los senadores, le pidieron a los senadores que no acompañen esas iniciativas, que no quieren dar más excusas al gobierno de las que ha dicho, algunas inclusive de manera inexacta el presidente en las declaraciones de ayer, van a acompañar la postura del gobierno de que se podría llegar a un desequilibrio fiscal y por eso no van a votar la iniciativa. También es una forma de diferenciarse políticamente de Milei y dejarlo en offside con los dichos de ayer. Sí, lo que lógicamente van a tratar de hacer es que se desdoble la sesión de hoy para que todo lo que pueda implicar aumento o sacar recursos del Estado Nacional quede para un futuro o que eventualmente lo trate la oposición. Que se pase un cuarto intermedio y todos sí, ahora todos los senadores sí, por pedido de los gobernadores, tratar de sacar la media sanción a lo que tiene que ver con la redistribución de los impuestos al combustible y el reparto de los ATN. Una relación que se complicó innecesariamente y un Javier Milei que tal vez envalentonado por su propia hermana Karina salió a hacer estas declaraciones. Recordemos para cerrar que hay una interna muy fuerte en el gobierno, por un lado Karina Milei, por el otro Santiago Caputo. Santiago Caputo que quería, bueno, quería de alguna manera no romper lanzas con los gobernadores, tratar de ampliar lo que es la Libertad Avanza. Karina Milei quiere ir por todo y por eso hasta algunos gobernadores amigos le ha abierto listas de la Libertad Avanza para competir en los próximos comicios sin mirar si eso le hace bien a la Libertad Avanza, si la agranda, si la chica, ella quiere ir por todo. Claro, bueno, acá la Libertad Avanza va a tener que entender que o sea, acá no es que yo me haga el periodista político, pero va a tener que entender que tal vez solo no pueda. Es algo que pareciera ser no contemplado por Milei, ¿no? Porque aún en relación de fuerzas que no lo favorecen en el Congreso, plantea esto e inclusive deja de lado lo que estamos en julio, de julio a diciembre. ¿Sabes las cosas que pueden pasar en la Argentina, Nacho? Ni que hablar. Olvídate. Bien, bueno, gracias, Darío. 5 para las 10 de la mañana. Lucas, ¿cómo tengo que salir vestido a la tarde? A raíz de